Maxwell Thornton se ajustó el mono de mecánico al salir de su taller en el puesto de Avanzada 7, el bullicioso centro de comercio humano en el planeta fronterizo Novas Geraisen. A sus 42 años, poseía la instalación de mantenimiento de naves espaciales más exitosa del sector, pero su vida personal era tan desolada como los páramos del norte del planeta. Tras apagar el escudo de energía del taller, decidió caminar de regreso a su cápsula habitable en lugar de tomar su aerodeslizador. Necesitaba aire fresco, o lo que se le antojaba en la atmósfera regulada de la cúpula de la colonia, tras otro día sofocante lidiando con clientes exigentes y núcleos de motor temperamentales. La iluminación artificial de la cúpula cambiaba a modo nocturno, proyectando largas sombras sobre las pasarelas de metal y composite. Maxwell tomó el largo camino a casa, pasando por el mercado interespecies, donde comerciantes de una docena de mundos pregonaban sus exóticas mercancías. La sensación de especias alienígenas y los sonidos de diversos dispositivos de traducción creaban una cacofonía que solía ayudarle a despejar la mente. Fue entonces cuando la vio. De pie frente al dispensario de nutrición había una pequeña niña de piel azul, de no más de 8 años terrestres según su cálculo. Era claramente ceruana, una de las especies indígenas de Azure Prime, cuyo tono de piel variaba del azul cielo pálido al cobalto intenso. La piel de esta niña era de un azul vibrante, marcada con patrones sutiles y más claros. Pero lo que llamó la atención de Maxwell no fue su apariencia. Los cerúleos no eran raros en este sector, sino la intensidad en sus grandes ojos almendrados mientras acunaba a un bebé cerúleo envuelto en lo que parecía ser una manta térmica descolorida. Los ojos de la niña tenían una seriedad que parecía profundamente fuera de lugar en el rostro de una niña. Cuando Maxwell se acercó, ella dio un paso adelante, su delgada figura envuelta en una sencilla prenda blanca que había visto días mejores. «Humano, señor», dijo en un inglés estándar cuidadosamente practicado. «¿Podría ayudarme? Necesito leche de fórmula para mi hermanito. Prometo pagar cuando crezca». Maxwell se detuvo en seco. No era raro ver especies alienígenas desplazadas en los puestos de avanzada. Los continuos conflictos fronterizos entre la alianza corporativa y los sistemas libres habían creado refugiados de docenas de mundos. Pero algo en la dignidad de la petición de este niño lo conmovió profundamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, agachándose para mirarla a los ojos. «Soy Lyra», respondió ella, acomodando al bebé en sus brazos. «Y este es Orión. Nuestra madre no se encuentra bien y no puede salir de nuestro refugio». «¿Dónde vives, Lyra?». La niña dudó, sus grandes ojos se dirigieron brevemente a la izquierda. «Cerca de aquí». Maxwell asintió, sin insistir. Se puso de pie e hizo un gesto hacia el dispensario de nutrición. «Vamos a buscar lo que necesita tu hermano». Dentro, Maxwell compró fórmula infantil Cerulean, suplementos de hidratación, paquetes de comida ricos en nutrientes diseñados para su especie y varios paquetes de toallitas desinfectantes. La joven Cerulean observó con los ojos muy abiertos cómo los artículos se acumulaban en el mostrador. «Eso es mucho, humano, señor», susurró. Maxwell sonrió. «Considéralo una inversión en tu futuro. Algún día me lo pagarás. ¿Recuerdas?». El rostro de Lyra se iluminó con una sonrisa que transformó sus rasgos. Era pequeña pero genuina, revelando diminutos dientes perlados. Al salir del dispensario, ella caminó junto a él unos 200 metros antes de detenerse. «Estamos aquí», dijo simplemente. Maxwell miró a su alrededor, confundido. Estaban parados cerca del límite del distrito comercial, junto a los enormes puntales que sostenían los tubos de transporte elevados. No se veían viviendas. Lyra recogió las bolsas de sus manos y caminó hacia las sombras bajo los tubos. La curiosidad se mezclaba con la preocupación mientras Maxwell lo seguía a distancia, manteniéndose lo suficientemente lejos para darle espacio, pero lo suficientemente cerca para garantizar su seguridad. Bajo los ruidosos tubos de transporte, sobre materiales de embalaje desechados y mantas térmicas desgastadas,
yacía una ceruana hembra que no podía tener más de 30 años terrestres. Estaba visiblemente enferma. Su piel, normalmente azul, había adquirido un tono grisáceo y parecía peligrosamente delgada. «Lo logré, madre», gritó Lyra mientras se acercaba. «Un humano amable nos ayudó». «¿Cómo conseguiste los créditos, Lyra?», preguntó la mujer con voz débil pero cautelosa. El humano respondió: «Es prestado. Es muy amable». Maxwell permaneció parcialmente oculto, observando la interacción. La madre, a quien Lyra llamaba Celine, preparó cuidadosamente la fórmula para la bebé. Los 3 cerúleos se acurrucaron bajo una manta térmica andrajosa. Eran una familia que vivía a la sombra del sistema de transporte, sin poseer nada de valor material, pero cuidándose con evidente amor. Maxwell pensó en su espaciosa cápsula, 3 habitaciones, un comedor digno de un anuncio de lujo y una vista panorámica de la cúpula de la colonia que solo él apreciaba. Pero aquí, sobre materiales de embalaje desechados, esta familia tenía algo que él nunca había poseído: una conexión genuina. Regresó a su cápsula con una incómoda opresión en el pecho. El sueño lo eludía al ver a Lyra acunando a Orión, pidiendo ayuda con una dignidad que lo había desarmado por completo. A la mañana siguiente, antes de ir a su tienda, Maxwell visitó el mercado de intereses. Compró paquetes nutricionales compatibles con los cerúleos, suministros médicos, ropa diseñada para sus necesidades fisiológicas e incluso unas tabletas educativas programadas con materiales de aprendizaje para niños. Regresó a los tubos de transporte, sintiéndose extrañamente formal y fuera de lugar. «Buenos días», dijo, manteniéndose a una distancia respetuosa de su refugio improvisado. Celine se tensó, atrayendo instintivamente a Orión hacia su pecho. Sin embargo, LRA corrió hacia él con más energía que el día anterior. «Es la bondadosa madre humana. ¿Qué quieres?», preguntó Selene directamente, su traductor dando a sus palabras un tono entrecortado. «Traje algunas cosas que podrían serte útiles», respondió Maxwell, dejando los paquetes que había traído. «¿Por qué?». La pregunta pareció desconcertarla de verdad. Maxwell no esperaba que le preguntaran sobre sus motivos. «¿Por qué?». «Porque parecía lo correcto». «Nada es gratis en las colonias humanas», dijo Selena, entrecerrando ligeramente sus grandes ojos. «¿Qué quieres a cambio?». «Nada. Solo quiero ayudar». Selene emitió un sonido que su traductor no captó. Algo entre una risa y un suspiro. «Los humanos como tú siempre quieren algo». «No soy como esos humanos», dijo Maxwell en voz baja. «De verdad que solo quiero ayudar». Durante los días siguientes, Selene aceptó gradualmente su ayuda. Maxwell regresaba a diario, trayendo provisiones, medicinas y pequeños juguetes para Lyra. La joven cerúlea empezó a saludarlo con sonrisas cada vez más amplias, contándole sus juegos con piezas de máquinas desechadas y haciéndole preguntas curiosas sobre su trabajo. «¿Eres muy rico?», preguntó una tarde mientras compartían un paquete nutricional con sabor a fruta cerúlea tradicional. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque siempre traes cosas buenas». Maxwell no sabía cómo explicarlo. Que tenía más créditos de los que podía gastar razonablemente, pero se sentía más pobre que nunca. ¿Cómo podía decirle a este niño que su éxito lo había aislado gradualmente de todo lo que importaba? 3 semanas después, mientras Maxwell realizaba el mantenimiento rutinario de un skime atmosférico, un dolor punzante le estalló en el pecho. Su brazo izquierdo se entumeció y se le cortó la respiración. Logró activar su comunicador de emergencia antes de desplomarse en el frío suelo metálico de su taller. En el centro médico, los médicos explicaron que había sufrido un episodio cardíaco leve. Estrés, mala alimentación, aislamiento. El doctor enumeró las causas clínicamente. «Necesita hacer cambios significativos en su estilo de vida, señor Thornton». 2 días después, mientras Maxwell revisaba los esquemas de reparación en el expositor de su cama, la puerta de su habitación se abrió.
Selene estaba allí con Orión en brazos y Lyra agarrando un papel arrugado. Vimos tu imagen en esto, dijo Selene, mostrando un boletín digital con un breve artículo sobre empresarios locales con problemas de salud. Pensé que te habías olvidado de nosotros, dijo Lyra, corriendo a su lado. Pensé que te habías sido como mi padre, añadió en un susurro que a Maxwell le dolió el corazón por razones ajenas a su condición médica. A partir de ese día, lo visitaron con regularidad. Lyra trajo dibujos hechos con materiales de embalaje desechados. Selene recogió plantas pequeñas y resistentes que crecían en las grietas de los cimientos de la colonia y las colocó en macetas improvisadas junto a su cama. Orión comenzó a extender sus pequeñas manos azules hacia Maxwell cada vez que lo visitaban. Fue durante esos días, entre conversaciones sencillas y silencios reconfortantes, que los cuatro forjaron una conexión genuina. Lyra compartió sus sueños de ver las estrellas de cerca. Algún día, Orión dio sus primeros pasos, tambaleándose por el suelo del hospital hacia las manos extendidas de Maxwell. Selene, por primera vez, expresó su esperanza de algún día volver a tener un verdadero hogar. Maxwell descubrió que nunca se había sentido tan querido por nadie como por esta familia inesperada que había entrado en su vida. Cuando le dieron el alta, Maxwell les hizo una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. «Quiero que vengan a vivir conmigo», dijo simplemente. «No como empleados ni como casos de caridad, sino como familia». La expresión de Selene era cautelosa. «Y si no funciona, encontraremos una mejor solución. Pero no puede ser peor que vivir bajo los tubos de transporte». Selene miró a Lyra, que sujetaba firmemente la mano de Maxwell. Miró a Orión, que dormía sobre una pila de mantas médicas limpias en lugar de materiales de embalaje recuperados. «Muy bien», dijo con cautela, «pero si intentas hacernos daño, nos iremos». «Yo nunca te haría daño», prometió Maxwell. La primera semana en la cápsula de Maxwell fue extraña para todos. Selene preparaba desayunos peruanos tradicionales, presentando a Maxwell sabores que nunca había probado. Lyra exploraba cada rincón de la cápsula como si fuera un paisaje alienígena para cartografiar. Orión se arrastraba por los suelos pulidos, llenando el espacio con sonidos que Maxwell nunca había oído entre esas paredes. Maxwell empezó a salir de su taller más temprano cada día. Quería volver a casa para ver qué había cambiado, para escuchar las historias de Lyra, para ayudar a Selene con Orión. «Maxwell», dijo Lyra una noche mientras estaban sentados en la cornisa de la ventana, contemplando la puesta de sol artificial de la cúpula de la colonia. «Antes, soñaba con un padre, y ahora estás aquí». El corazón de Maxwell dio un vuelco. «¿Te gustaría que fuera tu padre?» «Mucho», dijo ella, jugueteando con el dobladillo de su ropa nueva con sus dedos azules. Selene, que escuchaba desde la cocina, se acercó lentamente. «Lyra, no digas esas cosas». «Pero a mí también me gustaría», dijo Maxwell, sorprendiéndose con su seguridad. «Me encantaría ser el padre de Lyra y Orión». «¿Y tú, Selene?» La pregunta tácita flotaba en el aire entre ellos. Selene no necesitó verbalizar la respuesta. La expresión de sus grandes y expresivos ojos le dijo a Maxwell todo lo que necesitaba saber. 6 meses después, Maxwell se había transformado por completo. Había contratado a 2 mecánicos auxiliares para que se encargaran de la mayoría de las reparaciones rutinarias, lo que le permitía pasar más tiempo en casa. Orión ahora lo llamaba pater, la palabra cerúlea para padre, y se acercaba a él con paso ligero cada vez que volvía del trabajo. LRA se refería a él como padre con una naturalidad que le reconfortaba. Selene se había convertido en su compañero en toda la extensión de la palabra. «Quiero que esto sea oficial», dijo Maxwell una noche. Después de acostar a los niños, preguntó Selene. «Quiero adoptar legalmente a Lyra y a Orión, y formalizar nuestra unión según las tradiciones humanas y ceruanas. ¿Aceptarán?» «¿Por qué ahora?», preguntó Selene, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Porque ustedes 3 son mi familia, y quiero que todos en esta colonia lo sepan».
Lyra, que había estado escuchando desde el pasillo, irrumpió en la habitación con un grito de alegría. «Seremos una verdadera familia. Ya somos una verdadera familia», dijo Maxwell, abrazándola. «Las ceremonias y los documentos lo demostrarán». La ceremonia de la unión fue pequeña pero significativa. Lyra lució una tradicional prenda de celebración cerúlea, encabezando con orgullo la procesión. Orión, de 3 años, caminaba con paso lento por la oficina administrativa colonial, contagiando alegría a todos los presentes. Maxwell nunca se había sentido tan realizado. Un año después, Maxwell despertaba cada mañana con las risas de la unidad culinaria. Su cápsula de vivienda estaba decorada con las obras de arte de Lyra, magnetizados en cada superficie disponible. Los juguetes de Orión esparcidos por el suelo y las plantas nativas de Selene, prosperando en macetas a lo largo de cada alféizar. «Padre», dijo Lyra una mañana, su piel azul contrastando hermosamente con la fruta amarilla del desayuno que estaba comiendo. «¿Sabías que antes de conocerte, tenías el corazón roto?» «¿Qué quieres decir, Starlight?», preguntó Maxwell, usando el apodo que le había puesto. «Madre dice que algunos seres tienen corazones que se rompen por la soledad, pero ahora tu corazón está completo porque nos tienes para amar». Maxwell abrazó a su hija, maravillado de cómo esta niña había resumido tan perfectamente su transformación. Hoy, la familia Thornton vive feliz en una cápsula de vivienda mejorada en el puesto de avanzada 7. Lyra, que ahora tiene 11 años, sueña con convertirse en xenobióloga para ayudar a otras especies. A Orión le encantan los deportes antigravedad y declara que será el primer cerúleo en jugar en la Liga Interplanetaria. Selene trabaja con una organización de asistencia a refugiados, ayudando a familias desplazadas a encontrar hogar, mientras muestra con orgullo la ligera el bulto del hijo que ella y Maxwell esperaban, un milagro biológico posible gracias a procedimientos médicos avanzados. Y Maxwell aprendió que lo más valioso en su vida no era el exitoso negocio de reparaciones con sucursales en 3 puestos de avanzada diferentes, sino la familia de piel azul que se sentaba a su mesa cada mañana y lo llamaba padre. La vida en las colonias fronterizas podía ser dura. Los recursos solían escasear y las tensiones entre especies ocasionalmente estallaban. Pero entre las paredes de su hogar, la familia Thornton había creado algo hermoso, un puente entre 2 especies, un santuario de amor. Maxwell recordaba a menudo aquella fatídica noche en la que una pequeña niña azul lo miró con ojos solemnes y le prometió devolverle el favor cuando creciera. Sonreía al recordarlo, sabiendo que ella ya le había dado algo mucho más valioso de lo que jamás podría cuantificar. Transferencia de crédito completada, anunció el sistema automatizado mientras Maxwell finalizaba la compra de una pequeña nave espacial educativa, un regalo de cumpleaños número 16 para Lyra, para el cual aún faltaban 5 años. Estaba planeando con antelación, guardando la nave en un hangar seguro hasta que ella fuera mayor. Suficiente para pilotarlo. El código de autorización activó el sistema. Maxwell sonrió y entró. «Prometo pagar cuando crezca». El sistema aceptó el código, y en algún lugar de la base de datos de la colonia, se creó un registro para una nave que algún día llevaría a una joven cerúlea a las estrellas. No era el pago que Lyra le había prometido hacía tantos años. Era la forma en que Maxwell se aseguraba de que tuviera todas las oportunidades para convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Más tarde esa noche, mientras la iluminación artificial de la cúpula se atenuaba para simular el anochecer, Maxwell se sentó en la cornisa de la ventana con Selene, observando a sus hijos jugar a un elaborado juego de su propia invención. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que habrían sido nuestras vidas si Lyra no se hubiera acercado a ti ese día?, preguntó Selene, con la cabeza apoyada en su hombro. Intento no hacerlo, admitió Maxwell. Existía, no vivía. Dirigía un negocio exitoso, pero volvía a casa al vacío. Ahora tengo todo lo que importa. La luminiscencia de la piel de Selene, un rasgo cerúleo que se intensificaba con la emoción, brillaba suavemente en la habitación en penumbra. En mi mundo, tenemos un dicho:
El universo pone almas en nuestro camino cuando más tenemos que aprender de ellas. Tu hija me enseñó más en un momento de lo que yo había aprendido en 42 años, dijo Maxwell. Nuestra hija, Selene, corrigió con suavidad. Nuestra hija, Maxwell, asintió, observando cómo Lyra le mostraba pacientemente a Orión cómo construir una maqueta de nave espacial. A la mañana siguiente, Lyra se acercó a Maxwell mientras éste se preparaba para irse a trabajar. Padre, he estado pensando en algo importante. ¿Qué pasa, Starlight? ¿Recuerdas cuando te prometí pagarte cuando fuera mayor? ¿Por la fórmula que compraste, Orión? Maxwell sonrió. Lo recuerdo. Ya he decidido cómo te lo pagaré, dijo con expresión seria. Ah, ¿y cómo es eso? Cuando sea mayor, ayudaré a otros niños que están solos y asustados, como tú nos ayudaste a nosotros. Les daré lo que nos diste. ¿Es esa una forma de pago aceptable? Maxwell sintió que se le humedecían los ojos. Eso, mi querida Lyra, sería el mejor pago que alguien podría recibir. Asintió, satisfecha de que su deuda fuera debidamente saldada, y volvió a ayudar a Orión a prepararse para sus clases de educación primaria. Maxwell permaneció en la puerta de su casa un momento más de lo necesario, contemplando la escena, a su familia, preparándose para el día, llenando de vida y propósito el espacio antes vacío. El zumbido de fondo de los sistemas ambientales de la colonia, antaño su único compañero, ahora apenas se percibía bajo el hermoso caos de la vida familiar. «Vas a llegar tarde», gritó Selene desde la unidad culinaria, con una sonrisa cómplice en el rostro. «Hay cosas por las que vale la pena llegar tarde», respondió Maxwell, saliendo finalmente al pasillo y dejando que la puerta se cerrara tras él. Mientras caminaba hacia su taller, saludando con la cabeza a las distintas especies con las que se cruzaba, Maxwell reflexionó sobre cómo una simple promesa de un niño, prometí pagar cuando fuera mayor, le había conducido a la vida más próspera que podía imaginar. Había aprendido que no todas las deudas se medían en créditos. Algunas se pagaban con amor, con familia, con pertenencia, y esas, Maxwell lo sabía, eran las deudas que realmente importaban en este vasto y complejo universo que todos llamaban hogar. Los tubos de transporte retumbaban sobre sus cabezas mientras Maxwell pasaba bajo ellos, y alzó la vista hacia el lugar donde una vez encontró a una familia desesperada. Ahora solo eran sombras y estructuras, el refugio improvisado había desaparecido hacía tiempo. Pero el recuerdo permanecía, un recordatorio de lo rápido que podía cambiar la vida cuando abrías tu corazón a posibilidades inesperadas. En su bolsillo, Maxwell llevaba un pequeño trozo de papel desgastado, el primer dibujo de Lyra de su familia, hecho durante aquellos primeros días en el hospital. 4 figuras estaban cogidas de la mano, 3 azules, una color melocotón. Sobre ellas, con la caligrafía cuidadosa de un niño, se leía, «Mi familia». Era lo más valioso que poseía.